Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en pleno mes de agosto, en pleno verano. Aquí está el equipo económico. Un saludo, don Aurelio Sastre. Un saludo y muy buenas tardes. Un saludo, don Carlos Pajares. Muy buenas. Bueno, pues yo creo que se va a presentar un mes de septiembre muy importante en términos económicos a nivel de nuestro país sobre los próximos presupuestos del Estado que se quieren presentar, el techo de gasto, que yo creo que no va a superar el trámite del Senado, pero lo que es preocupante son los síntomas de desaceleración que tiene la economía española, que unidos a las intenciones que tienen los partidos coaligados del gobierno, en concreto a Podemos, que quiere subir el gasto público nada menos que en 9.000 millones de euros, cosa que espero que no acepte el gobierno, nos puede llevar a una situación francamente de incumplimiento del déficit, por supuesto, pero de aumento de deuda y unido a la desaceleración económica, pues desde luego a una situación complicada. Luego vamos a hablar de un informe que ha hecho el Confidencial sobre la presión fiscal en España en los últimos años, que yo creo que demuestra que estamos ya en unos límites que si se superan, pues la verdad es que el consumo todavía va a quedar en una situación más paupérrima. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que efectivamente aquí vamos con el paso cambiado totalmente, ¿no? Estamos en un momento donde la situación económica, todas las ayudas que podían llegar de Europa, la compra de deuda y demás, todo eso se está frenando. Y por otro lado tenemos que aquí se quiere aumentar el techo de gastos, es decir, menos recursos y más gastos. Hay una cosa, yo creo que aquí hay ya una falta de respeto totalmente a familias y autónomos, porque se ha aumentado mucho la presión fiscal. Luego hablamos de ello, que tengo datos. Bien, bueno, pues eso, que se ha aumentado mucho sobre familia. Yo creo que estamos totalmente en el límite, donde hoy se dice, y es cierto, que la mitad del año se trabaja para pagos de impuestos, y creo que eso ya no admite ningún incremento. Por tanto, creo que van totalmente. La influencia hoy de Podemos en el gobierno pues es absoluta. O sea, sabemos que tenemos un gobierno muy débil, con 84 diputados, y el resto son grupos que han venido, por lo menos hasta la fecha, abogando pues por el deterioro del país. Yo no quiero decir que son los enemigos del país, porque a fin de cuentas son diputados electos y ahí están, pero nunca se han distinguido por el apoyo a España, su evolución, y entonces vemos que aquí se está poniendo en el tema impositivo por delante lo que son las tesis marxistas, que es cuanto peor mejor, es decir, un deterioro de la economía y crear las condiciones previas para el cambio, que es la miseria máxima. Tenemos el modelo venezolano, y ¿qué otra cosa va a proponer Pablo Iglesias, que es ese modelo, cuando resulta que es el máximo admirador de lo que se viene haciendo en Venezuela? Por tanto, creo que vamos totalmente con el paso cambiado. Desgraciadamente, el Partido Socialista, Sánchez, es muy débil dentro del gobierno, son solo 84 diputados, y yo creo que va a tener muy mal el aprobar los presupuestos y, desde luego, acabar la legislatura. Don Carlos Pajares, preocupante hacia dónde se quiere apuntar, es verdad que luego todo se puede venir abajo en el Senado, sobre todo sobre el techo de gasto, que originaría una gran crisis, aunque ya sabemos luego la cantinela que iba a haber, pero sobre todo porque lo que se propone son medidas que aseguran el fracaso, porque históricamente han sido así, es decir, subida de presión fiscal, menos gasto,
menos gasto de las familias, menos posibilidades y al final incluso hasta menos recaudación. La espiral acaba siempre en ese punto y por lo tanto en la crisis. La demagogia y el populismo han casado siempre muy mal con la economía. La historia está llena de ejemplos y además algunos muy recientes, como es el caso venezolano. Pero bueno, parece ser que aquí, en vez de avanzar y demostrar que somos una sociedad culta, cultivada y con conocimientos básicos o elementales de algunas cuestiones como puedan ser la economía, pues parece que estamos en retroceso. Lo triste es que la demagogia y el populismo está llegando también incluso pues eso, a personas que se debería de entender que por su formación deberían de conocer y tener conocimientos básicos de lo que ha sucedido en la historia y lo que está sucediendo ahora. Populismo en economía es fácil de vender, o sea, el que paguen los ricos, que es generalmente el mantra que utilizan estas personas, lo que lleva a... Y las corporaciones, dice. Sí, sí, las corporaciones igual que los ricos, desgraciadamente sí. Los ricos y las corporaciones tienen mecanismos más que de sobra para evitar la presión fiscal excesiva y generalmente cuando el dinero se marcha, que se terminará marchando, lo que genera es mucha más pobreza y muchos más problemas de todo tipo. Pero como dice don Aurelio, al final es lo que pretenden, al final es el deterioro y la revolución y para llegar a la revolución hace falta miseria. Sin miseria es muy difícil, los países y las sociedades avanzadas y medianamente ricas no se dejan llevar por los cantos de la revolución. Y bueno, lo triste es que los partidos, como en este caso el Partido Socialista, pues estén dejando un poco al margen sus bases ideológicas sólidas y se estén dejando llevar por estos partidos tremendamente populistas. Vamos con el informe del Confidencial. El Confidencial es uno de los digitales, yo creo, el más serio, por no citarlo, uno de los más serios sin lugar a dudas. Y dice lo siguiente: España consolida el modelo de mayor presión fiscal a familias y autónomos. Y va con datos. En el año 2017 los hogares abonaron 76.000 millones de euros a través del IRPF, lo que ha supuesto un 6% más respecto al año anterior. Es decir, nunca más las familias habían pagado tanto en concepto de impuestos para las personas físicas. Mientras también la renta de los hogares, este es un dato, descendió un 1,7 desde el inicio de la crisis, el pago de IRPF aumentó un 17,3. Es decir, los impuestos drenan capacidad de gasto, que al mismo tiempo ese gasto a través del IVA vuelve también al Estado en parte. Es decir, se produce ese ciclo perverso que es el que se puede producir en la economía española, don Aurelio. Sí, es cierto. Cuando hablamos de la recuperación se ha apoyado principalmente en familias y en el trabajo. Han sido las rentas más penalizadas. Digamos que la gente que ha trabajado ha visto pues, muy mermados sus ingresos. Y además por la doble vía. Por un lado, por el lado de la imposición y por otro lado, por la congelación de salarios durante unos cuantos años, ¿no? Al mismo tiempo, lo que usted dice, la fiscalidad de la empresa ha disminuido, prácticamente se ha quedado en un 50%. Es decir, que la recuperación de que hablamos durante este periodo, la recuperación económica, pues se ha apoyado principalmente en familias, autónomos y trabajadores. Creo que eso es necesario rectificarlo. La empresa ahora, sobre todo la gran empresa, no le va mal. Además, incluso ni siquiera puede decirse que le ha ido muy mal durante la crisis, porque a fin de cuentas han orientado mucho todas sus producciones hacia la exportación y en la exportación han seguido manteniendo ventas y manteniendo precios. Por tanto, sus beneficios han sido... Ahora se resisten a subir los salarios. Creo que esa es la primera medida sobre la que hay que... Lo que pasa, don Aurelio, que hay... las bases y no el impuesto. Incidir en un tema, y sigue usted con la palabra, que le he interrumpido. Hay muchas mentiras sobre esto, es decir, las empresas que pagan un dividendo, que son las grandes, todas las del IBEX, pues se vuelve a cotizar un 25% sobre ese dividendo, el que le recibe. Es otra brutalidad. Es decir,
¿Qué interesa? Que la economía vaya bien, que se gane dinero para cobrar más impuestos. Si usted está drenando en origen, lo está quitando al final del otro lado, porque el dividendo que va a repartir es menor o no lo va a pagar, y entonces no va a pagar el 25%. Luego, está lleno de trampas al solitario todo esto que diga que la gran empresa, que las grandes corporaciones, al margen de que pueden llevar su domicilio social a Malta perfectamente, o a Luxemburgo dentro de la Unión Europea, o Irlanda, y se acabó el cuento, don Aurelio. Sí, bueno, la obligación además de la empresa es tratar de mantener y de pagar lo menos posible de impuestos. Sí. Eso es, para eso luego están los gobiernos, para hacer una redistribución justa de los repartos fiscales, ¿no? Pero bueno, que es cierto, será eso, será la doble imposición. Claro. Y bueno, como hemos venido hablando, no solamente será en la empresa, lo estamos viendo ahora con la ley de sucesiones y con todas estas... No, es que al final se llega al 50% de todo. Se paga pues con cada movimiento que se realiza, ¿no? Así es que... Pero vamos, yo creo que en este momento en España que lo que hace falta es aumentar el consumo. Exactamente. Que se va a producir una depresión importante a partir de enero, una depresión del consumo bastante importante, y si ahora además se incrementa la carga impositiva, que ya es muy alta, ya digo, sobre familias y autónomos, pues no sabemos hacia dónde puede, desde luego, camino positivo no llevamos. Don Carlos. No, además, precisamente uno de los elementos que hacía falta para ahondar en la recuperación era el consumo de las familias. Para que las familias consuman tienen que disponer de liquidez. Y hay una parte importante también dentro de la teoría económica, que es también generar riqueza, y mucha riqueza es lo que se llama la velocidad del dinero. Sí. El dinero necesita moverse porque el dinero en movimiento genera a su vez más riqueza. Hay un efecto multiplicador, el efecto multiplicador del dinero. Si tú retraes ese dinero y lo destinas a inversión no productiva y se lo quitas en este caso a las familias, el dinero deja de circular, deja de crear más riqueza. El dinero necesita estar en la calle, necesita estar moviéndose. Y toda carga impositiva lo que hace es retrotraer dinero de circulación y por tanto también generar cierta pobreza. Sí es cierto que es necesario que haya impuestos y que el Estado tenga que hacer falta a una serie de gastos, como no, pero cuando ese gasto empieza a ser desorbitado, el techo de gasto del que hablábamos antes, el peso de la deuda, al final lo que hace es retrotraer dinero de esa circulación, quitar la velocidad y por tanto dejar de generar riqueza. Y a mí lo que me llama la atención es que en esto ningún partido, ni derecha ni izquierda, habla de hacer una reestructuración del Estado, de reducción de gastos en el Estado. Y no me estoy hablando de gastos sociales, por Dios, ni de gastos sanitarios, ni de gastos en universidades, ni en escuelas, ni nada. Estoy hablando de gasto de la grasa, de lo que se llama la grasa, de algún gastos asesores, gastos institucionales, empresas públicas, etcétera, etcétera. Es que es curioso, esto es realmente, ahí está el meollo de la cuestión, ahí está la clave. El partido valiente que lleve ese programa y que luego tenga agallas para llevarlo a cabo, hay que tener agallas, esa sería la solución, pero estoy hablando de la solución del Estado. Y no quieren oír ni hablar de esto, porque los partidos políticos se han convertido en un fin, no en un medio. Los partidos políticos yo creo que han adquirido un estatus, una situación de poder totalmente absoluto y hoy no están ahí para atender las demandas de la sociedad, sino están para atender sus propios intereses. Se han hecho, yo creo que en este momento todo esto se ha convertido en su propio negocio. Por tanto, y lo estamos viendo, todos sabemos y yo creo que toda la sociedad está de acuerdo en que disminuir el gasto de la administración a base de esto, de quitar lo que usted dice, la grasa, no lo productivo, ni tampoco los servicios, que no son importantes, pero tampoco es lo más gravoso. Hay por ahí todo un ejército de asesores y esto que en realidad no son más que gente de partidos en busca de un lugar al sol, ¿no? Esto lo hemos visto ahora con la llegada del Partido Socialista al gobierno, donde ya casi el 50% de su ejecutiva han sido colocados en altos cargos. Pero claro, solo se habla del alto cargo, es que alrededor de eso ha llevado a todo un grupo enorme de amigos y tal. Entonces se ve que no están por resolver los problemas de los ciudadanos, sino que están para defender sus propios intereses
y ni siquiera les pasa por la cabeza la reestructuración de la administración, y lo que no está en su cabeza no existe, o sea, eso lo sabemos. Y no hay ninguna posibilidad, porque siempre que se ha hablado de una reestructuración, yo me estoy acordando cuando entró en Endesa Manuel Pizarro. Dice, bueno, quitó los coches, que cada administrativo tenía su Audi 8, su gran vehículo, había aviones particulares para todo el mundo, dejó un solo coche, que lo utilizaban todos en función de las necesidades. Y hoy tenemos en España coches oficiales que hay más que en Estados Unidos. Entonces nos estamos encontrando con verdaderas aberraciones en la administración, y eso no se considera toda la que es ver cómo se aumentan impuestos para poder cubrir las necesidades. Pero es que luego al fin viene el engaño, porque con más impuestos luego no se garantiza, don Carlos, que la recaudación será más. Bueno, primero se hace más pobre al ciudadano, eso de entrada. Y luego no se garantiza incluso que aumente la recaudación. En la teoría económica, ya lo dijimos la última vez, está clarísimo, existe la curva, Laffer me parece que se llamaba, sí. O sea, se llama, que vive todavía. La recaudación tiene un punto máximo a partir del cual la mayor presión impositiva lo que genera es menos recaudación. Eso está demostrado científicamente, o sea, no es... El problema es que nuestros políticos son contumaces. Ahora, cuando hablaba del techo de gasto que propone Podemos propone el techo de gasto y a la vez ya pide mayor presión fiscal, que además va a venir sometida generalmente a familias y a autónomos, que son los más fáciles de identificar y los más fáciles de controlar. Al final, lo que decimos, demagogia y populismo en economía llevan inexorablemente al fracaso y a la pobreza. ¿Lo queremos aprender una vez más? ¿Lo queremos aprender en nuestras propias carnes sufriendo? Pues bueno, tendremos que sufrir. Nosotros lo estamos aquí diciendo. Y en esta tormenta perfecta que se avecina, y no les estoy siendo pájaro de mal agüero, que más quisiera yo que esto no sucediera, está Turquía por medio y las inestabilidades que proporciona el señor Trump, que parece que está, con perdón, cada vez peor en sus decisiones. Iba a decir como un cencerro, pero no me atrevo tanto. Pero la verdad es que a sus propios aliados, como es el caso, es verdad que Turquía, la administración turca es un caos. Es verdad que Turquía es un caos, pero eso no tiene nada que ver que el señor Trump encima eche gasolina. No, está claro que los golpes de Estado nunca han dado resultados, ¿no? Estamos viendo en Turquía el desastre económico a que está llevando al país el hecho de que Erdogan haya querido perpetuarse, como está pasando en Venezuela con Maduro. Vemos que la tendencia es esa. Efectivamente, Turquía, que es un país, un número muy alto, de andar con 80 millones de habitantes, que es muy próximo a Europa, y además se estaba europeizando mucho. De pronto ha surgido ahí, con este supuesto inventado golpe de Estado de Erdogan, pues un frenazo a todo ese movimiento, y estamos viendo que la situación económica yo creo que se está deteriorando de una manera a pasos agigantados. Una fuerte inflación, ya las inversiones en el país se están ralentizando, estamos viendo las grandes pérdidas que está teniendo el Banco Bilbao, por ejemplo, ahí son miles de millones. Por tanto, creo que esa situación también nos va a afectar a nosotros, nos va a llegar. Y lo que decíamos antes sobre la única salida que hay hoy en situaciones como la que se plantea en España no es aumentar los impuestos, es la reducción del gasto. Además, el equilibrio fiscal está demostrado en teoría económica que es precisamente el gasto lo que tiene un efecto inmediato, rápido y real. Es decir, los proyectos que se hagan para un equilibrio económico tienen que pasar lo primero por una reducción del gasto. Y eso es lo que no está en la cabeza de quienes dirigen, sino que es al revés. Y a ver cómo aumentamos el gasto, ¿no? Se ha hecho porque quizá en esto puede ser que se ha hecho de la política una profesión. Pues posiblemente, porque al final... Yo siempre he defendido que tiene que haber políticos profesionales, ¿cómo no? Tiene que haber. ¿En qué sentido lo hizo? Explíquelo bien, porque yo lo entiendo, pero igual no... Vamos a ver, dentro de los partidos tiene que haber una estructura que dé continuidad y dé solidez al propio partido. Pero los políticos profesionales deberían de estar en bastante número dentro del partido, muchísimo menos en el poder legislativo y prácticamente desaparecidos del poder ejecutivo. Precisamente por eso, porque al final
los partidos políticos lo que se han convertido son en agencias de colocación hacia el exterior. La política se ha visto como una salida profesional más allá de lo que era trabajar en el propio partido, sino era una entrada. Los políticos, en definitiva, se han convertido en otro tipo de funcionarios. Al final son otro tipo de funcionarios que ven que su vida profesional está abocada única y exclusivamente a trabajar de esa manera particular dentro de la administración. Con eso se consigue un doble perjuicio. Uno, el que al final, como solo puedo trabajar en la administración, lo que hago es seguir manteniendo los problemas del partido y los problemas sociales para seguir manteniendo mi puesto de trabajo. Y luego también hay otro problema importante, y es que al final no entra savia nueva, no entra la población, no entra el ciudadano normal a participar en la política, a hacer de la política algo propio, algo suyo. Se pierde también la posibilidad de conocer qué es lo que realmente demanda la sociedad y no solamente lo que demando yo para seguir trabajando en la administración. Y luego una tercera, por no olvidarlo, y es que al sentirme parte del sistema de la administración me termino convirtiendo no en un defensor del ciudadano, sino un defensor solamente de la administración. No, esto es cierto. Hay una resistencia enorme del político profesional, que es el gran problema, a abrir la política a la sociedad. O sea, hay una resistencia absoluta, lo estamos viendo dentro del propio partido, las peleas internas por mantenerse ellos, y luego la poca racionalidad. Porque hoy hemos visto, ahora por ejemplo, acaba de ganar en el Partido Popular Casado. Pero vamos a ver, ¿qué razones puede haber para que no integre a personas brillantes, como puede pasar el caso de Íñigo de la Serna, y esto, sino que hay represalias? Solamente colocan a sus equipos, aunque sean los más torpes del mundo. Y a mí... En ese caso, desde luego, en muchos casos sí. Y esto es, yo creo, uno de los graves problemas que tiene la política. No están los mejores, sino aquellos que tienen ese grupo que les va a apoyar porque saben que si él gana, luego van a estar ahí. Y además van a hacer todo lo posible y crear todos los hándicaps, todos los y además es que les da igual estar en la oposición mientras ellos tienen ya su cargo de diputados, etcétera. Claro. Es que algunos hasta... Yo conozco un caso en que dijo, ahora estamos en la oposición, qué cómodos vamos a estar. Es que incluso los ingresos a veces son... Qué cómodos vamos a estar, no vamos a tener que luchar con los problemas. Y luego esa es la tragedia de, yo creo que, de la clase política de Europa, no solo de España. Hemos visto ahora lo de Matteo Salvini, un personaje que después de esa tragedia de Génova, este señor estaba cenando con su partido, celebrando, brindando. A mí me parece que es la crisis total, humana, moral, de Europa. Porque claro, hablamos muchas veces de España y a mí me parece que esto es una crisis de valores tan grande que yo no sé si es inabordable, pero de luego inabordable a corto plazo, abordable igual a medio plazo, a largo plazo, ¿no? A medio o largo plazo. Vamos a ver, esto podría tener su parte positiva. La parte positiva es que si existe un país, como pudiera ser España, razonable y razonado, donde las cosas funcionaran pues como tienen que funcionar, con menos demagogia y menos populismo, podríamos ir sacando la cabeza e ir avanzando por encima de otros países que la pierden, como es el caso italiano. Los italianos siempre han tenido la cabeza un poco en aquella parte, pero últimamente están totalmente desbocados. Ese desbocamiento a que ha llevado a que su Producto Interior Bruto ha dejado de crecer tanto y ahora mismo la renta per cápita española es superior a la italiana. Eso lo habíamos conseguido con esfuerzo y cierta racionalidad en cómo gestionábamos y cómo hacíamos las cosas. No muy bien, pero al menos no tan mal como otros. Exacto, sí. A ver qué pasa ahora. Si nos metemos en la senda de hacerlo peor todavía que ellos, pues me imagino que nuestro Producto Interior Bruto volverá otra vez a estancarse y los italianos, desgraciadamente, aun haciéndolo muy mal, volverán otra vez a superarnos en la renta per cápita. No, es que es cierto, es que aquí vivimos en un bucle permanente. Es decir, cuando vemos que, en fin, que las cosas empiezan a marchar, sí, que empieza a haber una evolución económica, que las familias empiezan a respirar. Hemos visto este año pues mucha salida de gente que, en fin, ha perdido por lo menos, no sé si tendrían más dinero, pero han perdido el miedo a gastar lo que tienen. Bueno, pues hemos visto más series, pero se inicia otra vez el ciclo. Yo creo que estamos en eso que suelen decir algunos erróneamente, que nos dan giros de 360 grados. Sí. Estamos permanentemente... Bueno, nosotros lo que vamos a dar el giro es que nos tenemos que despedir, don Aurelio y don Carlos. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y a ustedes, pues feliz semana. Paz y bien.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.